El presidente Gustavo Petro, en su discurso del pasado 20 de julio, que dio inicio a una nueva legislatura en el Congreso, inició sus palabras haciendo un mea culpa y asumiendo la responsabilidad del escándalo de corrupción que tiene en el ojo del huracán a la UNGRD, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres, creada precisamente para mitigar los efectos que producen los desastres naturales en los territorios y en las poblaciones, sobre todo allá donde el Estado no llega. El gobierno de Petro, desde su inicio, decidió acordar una plata precisamente con el propósito de mitigar la sequía que se venía, que fue además anunciada por el propio presidente Gustavo Petro. Desde tiempos antiguos se recoge las aguas lluvias en el Caribe. Ahora debería ser norma obligatoria en el urbanismo moderno. Yo me bañaba en ellas. Si por tradición algunas comunidades no quieren hacerlo, son libres de ello. Pero estamos un mes de comienzo de la sequía y jagüeyes, pozos y recolección de agua lluvia debe maximizarse. Le pediría a Caracol que escogiera esta, que es una tendencia mundial en tiempos de crisis climática, como una campaña pedagógica y ayudar a informar a nuestro pueblo en ello. Las aguas lluvias deben utilizarse. Para ello, el gobierno acordó con el Congreso un aumento sustancial en el presupuesto para la unidad, que todo el mundo pensaba que tenía que ver precisamente con esa ola de sequía que se venía tan brava. Según Noticias Caracol, el presupuesto de la unidad ya había sido cuadriplicado en el 2023 y en noviembre del año pasado se hizo una nueva adición que tiene hoy en el ojo del huracán al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y que es de 208.000 millones de pesos. Ese aumento tan desorbitado del presupuesto coincidió con la feria de contratos, que se convirtieron casi que cheques en blanco y que se hicieron desde la unidad, pagados por la fiduprevisora, que es la ordenadora del gasto, y que prácticamente saquearon la unidad durante el 2023 y comienzos de este año. Tan evidente fue este saqueo que hasta el propio presidente, en su discurso del 20 de julio, tuvo que aceptar que esa plata que él había designado para mitigar la sequía que se le venía a Colombia, se la habían robado. No dijo quién, pero óiganlo. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. Lo que le faltó decir al presidente es que fue gracias a los medios de comunicación que él tanto critica y estigmatiza que se pudo destapar esa olla y que eso fue lo que empujó a que Olmedo López, que era el director puesto por el propio presidente Gustavo Petro de la UNGRD,
decidiera ir a la justicia junto con su segundo al mando, Snyder Pinilla, a buscar un acuerdo con la fiscalía y revelar lo que sabían a cambio de una reducción de su pena. Sus primeras declaraciones lo que demuestran es que en este escándalo no solamente hay funcionarios corruptos como Olmedo López y Snyder Pinilla, que trabajaban como funcionarios públicos desde la unidad, sino que también en ese cartel jugaron un papel importante los contratistas, los lobistas, los políticos, muchos de los cuales todavía no han salido a relucir en este escándalo, vaya uno a saber por qué, y otros funcionarios que tampoco han salido de la oscuridad. El próximo jueves 25 de julio se espera que la Fiscalía haga la audiencia de imputación contra estos dos exfuncionarios de la UNGRD, aunque la Fiscalía se va a pronunciar solo sobre el caso de los carrotanques. Es evidente que ese va a ser el comienzo de nuevos hallazgos, porque como decimos, esta investigación hasta ahora está comenzando. Con el propósito de armar este rompecabezas y demostrar que hasta ahora comienza y que esto no se ha terminado con el mea culpa del presidente Gustavo Petro, en A Fondo hemos intentado reconstruir este escándalo que ha sido y sigue siendo revelado por los medios de comunicación. Toda esta historia comenzó el 18 de enero de este año, cuando la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, anunció con bombos y platillos la entrega de 40 carrotanques, doble troque, automáticos, con una capacidad de 16,000 litros de agua en el departamento. La noticia la anunció el propio Snyder Pinilla, el subdirector de la UNGRD. Hoy el gobierno de cambio, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, le cumple a La Guajira. Estamos entregando hoy día 40 carrotanques doble troques con una capacidad de 6,000 litros que estarán por todo el departamento, en especial en la Alta Guajira. Esas comunidades que llevan años sin agua, hoy día ven reflejado esa ilusión en estos carrotanques, los cuales van a ser manejados por el Ejército Nacional. Con el convenio que tenemos entre la Unidad Nacional y el Ejército, estos carrotanques van a estar por todo el departamento distribuyendo agua para aquellas poblaciones que hace mucho tiempo no la tenían. El gobierno del cambio es un gobierno solidario, es un gobierno el cual está presente, porque acuérdense de algo, el presidente tiene en su corazón La Guajira y hoy día lo sigue demostrando. El anuncio parecía ser una solución para una región con serios problemas de agua y que era además la correcta si se quería enfrentar esa ola de sequía tan violenta que se decía que era inevitable. La idea era que esos carrotanques vertieran el agua en 720 tanques plásticos y 1,000 tanques de fibra de vidrio, los cuales tendrían que ser correctamente instalados, para lo cual había que limpiar y rehabilitar 1,600 jagüeyes, 70 pozos y 39 aerodesalinizadoras. A pesar de que utilizar los carrotanques para llevar agua al desierto resultaba una operación costosa y que, según para muchos, no era la mejor opción, el director Olmedo López y su segundo al mando, Snyder Pinilla, decidieron que esa era la solución para mitigar la sequía que iba a vivir La Guajira. Sin embargo, un mes después de estas declaraciones, la W Radio reveló que los carrotanques seguían parqueados en el batallón Matamoros de Uribia, en La Guajira.
Pero lo que sí es preocupante es que un mes después realmente no estén llegando a las comunidades esos 40 carrotanques para poder ayudar a La Guajira y a este departamento que tiene tanta hambre y tanta sed. Pues sí, Andrea, hoy en Sigue la W tenemos pues esas evidencias, fotos y videos que demuestran que hoy esos 40 carrotanques están completamente parqueados, están en una base militar. A las primeras de cambio, Olmedo López dijo que eso era mentira y que lo que ocurría era que los vehículos estaban en preparación. Todo era mentira. El 29 de ese mismo mes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia anunció una denuncia penal contra Olmedo López por las presuntas irregularidades en la compra de esos 40 carrotanques. Esa denuncia la presentó Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia, y mencionó que se iban a enviar copias a la Procuraduría y a la Contraloría. Un día después, Olmedo renunció a la dirección de la UNGRD y lo propio hizo el subdirector Sneider Pinilla. Y cuando todo el mundo pensaba que el escándalo se había disipado con la renuncia de Olmedo López y de Sneider Pinilla, este último decidió encender el ventilador y el periodista Daniel Coronel reveló que existía una solicitud ante la Fiscalía para que Pinilla pudiera acogerse a un acuerdo de oportunidad. En las últimas horas, en una conversación con el reporte coronel Sneider Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, reveló que está dispuesto a entregar información sobre la participación de altos dignatarios del Estado en el escándalo de los carrotanques para La Guajira. Asegura que si la Fiscalía le concede un principio de oportunidad, entregará información sobre la participación en estos hechos de, primero, una persona del círculo de mayor cercanía. Varios medios, incluido Cambio, La W y Noticias Caracol, comenzaron a destapar las presuntas irregularidades que había con estos carrotanques. Primero, no había claridad de dónde saldría el agua para llenar los carrotanques. ¿Qué tal? Tampoco cómo había que llevarla a las comunidades, porque el acueducto del municipio de Uribia pues no tenía capacidad para abastecer a los carrotanques. Así comenzó este escándalo, que hoy no solamente parece haberse robado la plata de la sequía en La Guajira, sino en muchísimos municipios de Colombia. Está con nosotros Marta Soto, la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Ella es una de las periodistas que más ha investigado este escándalo desde el inicio. La unidad investigativa del Tiempo fue el primer medio que reveló el contrato de compra de los carrotanques, que además no estaba colgado en el SECOP, porque resulta que la unidad es una de las pocas entidades que no está regida por la ley 80, lo que significa que pueden hacer contratos a dedo sin necesidad de abrir licitaciones públicas, como lo cuenta aquí la periodista investigadora Marta Soto. Bienvenida. Pues mire, efectivamente lo que mediáticamente fue el supuesto abandono de 40 carrotanques que se habían comprado para cesar los problemas de agua en La Guajira se convirtió en un expediente judicial que ha impactado de frente al gobierno de Gustavo Petro y a varios de sus más importantes alfiles. En ese momento solamente eran fotos circulando de carros abandonados y Olmedo diciendo que era simplemente un tema de permisos y de pólizas. Pero gracias, y yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento al periodismo investigativo. En el caso del diario El Tiempo, su unidad investigativa y otros medios, empezamos a escarbar qué había de atrás. El Tiempo logró obtener el contrato de los carrotanques que no aparecía en el SECOP,
porque tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no solamente una jugosa chequera de más de 2 billones de pesos gracias a unos ajustes que se hicieron en el Ministerio de Hacienda, sino que también tiene una contratación de excepción. Y finalmente pudimos dar en febrero con ese contrato y encontrar no solamente el monto escandaloso, 46.800 millones de pesos, sino una, por llamarlo menos, pírrica compañía con un hombre que pues está al servicio de un poderoso empresario de Pasto. Estamos hablando de Impoamericana Roger Sass y del señor Luis Eduardo López Rosero. Encontramos un muerto de por medio. Y esa fue la génesis de un escándalo que, sin embargo, hay que reconocerlo. Están surgiendo otras vertientes mucho más graves. O sea, el caso de los carrotanques de La Guajira, que va a tener, digamos que, el tema judicial el próximo jueves 25 de julio, en donde se les van a imputar cargos a Olmedo López, a Sneider Pinilla y a Luis Eduardo López Rosero, es simplemente el primer capítulo de un escandaloso caso de corrupción que salpica el gobierno de Gustavo Petro. La prueba de que lo que pasó con los carrotanques de La Guajira es solamente un pedacito de lo que se robaron. Es lo que dijo Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga el accionar de varios representantes a la Cámara y senadores, entre ellos el anterior presidente del Senado y el anterior presidente de la Cámara de Representantes, Iván Name por el Partido Verde y Andrés Calle por el Partido Liberal. En esas declaraciones que fueron reveladas hace poco por Noticias Caracol, se ve que el modus operandi que tenía Olmedo López incluía a ministros como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el ministro Ricardo Bonilla de Hacienda, y funcionarios del Palacio de Nariño, como la entonces consejera para los territorios Sandra Ortiz, y también a los congresistas que formaban parte de las comisiones terceras de Senado y Cámara, que es donde se mueve la plata. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. Pues mire, lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora en la unidad investigativa, el equipo de reporteros, es que hay un claro modus operandi. Lo dijo inicialmente Olmedo López y digamos que uno actúa con algo de escepticismo, pero él dice, se nos pidió del alto gobierno que desviáramos fondos de la chequera de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con 2 fines específicos. Aceitar las campañas regionales de octubre de 2023. Que perdieron. Que además perdió el pacto histórico. Y en segundo término, comprar votos y conciencias en el Congreso de la República para apoyar los proyectos bandera del gobierno de turno, en este caso del gobierno Petro. Digamos que en el caso de los carrotanques no ha sido tan claro el desvío. Él dice, de esa plata hubo un adelanto que nos conseguimos con un empresario y fueron 4.000 millones para las cabezas de Cámara y de Senado, 3.000 para Iván Name, que lo niega tajantemente, y 1.000 millones para para Andrés Calle, el saliente presidente de la Cámara de Representantes. Ellos han salido, por supuesto, a negarlo, pero hay evidencia que ha ido aportando también los abogados de Olmedo López y de Sneider Pinilla, en donde por lo menos
Las personas que están involucradas en estos episodios, incluida Sandra Ortiz, coinciden en tiempo, modo y lugar con Sneider Pinilla y con Olmedo López. Se comprobó, por ejemplo, que el celular de Olmedo López lo ubica en una casilla geográfica en Residencias Tequendama, el mismo día y hora en donde estaba pernoctando Sandra Ortiz, la otrora muy poderosa, alta consejera para las regiones, que fue hasta ahora la primera en dar un paso al costado por este escándalo, hasta ahora. Para que ustedes entiendan cómo se desenchipó este escándalo, el primer director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y de Desastres fue Javier Pava, una persona aparentemente cercana a Gustavo Petro. Él duró solo 8 meses y fue retirado de su cargo porque, según el propio presidente Gustavo Petro, no fue capaz de ejecutar el presupuesto. Tras la salida de Pava, fue encargado por un mes de esa unidad Luis Fernando Velasco, que en ese entonces se desempeñaba como consejero para las regiones. Y fue después de este lapso que fue nombrado en mayo del 2023 Olmedo López, quien, si bien es cierto, venía de las huestes del Polo, realmente era un pura sangre conservador del Partido Conservador de Antioquia, quien tenía además un padrino que había tenido mucho que ver con su nombramiento. El senador del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo. Es decir, en el gobierno del cambio se le entregó al Partido Conservador y en especial al senador Trujillo la UNGRD, una entidad a la que se le había cuadriplicado el presupuesto y que encima de eso recibiría después una adición presupuestal de cerca de 200.000 millones de pesos. Fue en este periodo de Olmedo López, que duró desde abril del 2023 hasta febrero del 2024, cuando renunció a su cargo, que se produjo el saqueo en la UNGRD. Porque no solo desde ahí se aceitaron a congresistas para que votaran a favor de las reformas que presentaba el gobierno en el Congreso. También se saqueó la entidad porque muchos de esos contratos fueron un cheque en blanco que nunca llegaron a realizarse y que no terminaron sino en los bolsillos de contratistas, de políticos y de funcionarios. Las obras no llegaron, pero la plata se la quedaron ellos. Marta Soto nos va a explicar aquí en A Fondo cómo fue paso a paso esta génesis, cuya verdad empezó a destaparse el día que Olmedo López y Sneider Pinilla decidieron empezar a hablar. Una de las entrevistas claves fue la que Olmedo López dio a El Tiempo luego de su renuncia. Pues mire, empecemos por la primera declaración que dio Olmedo López cuando finalmente lo sacaron del gobierno. En una entrevista que le dio al Tiempo, él aseguró que en ese momento el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tenía mucho que explicarle al país. Velasco salió obviamente a rechazar esas declaraciones y aseguró que se trataba de la reacción de un ladrón que había sido cogido con las manos en la masa. Posteriormente, también en mayo, y ahora se reiteró con la publicación de la que usted menciona del canal Caracol, que sacó unos chats que entregaron los abogados de Olmedo López y de Sneider Pinilla, se confirmó lo que ya se había dicho desde mayo pasado, y es que también mencionaban que en ese supuesto acuerdo, que es el reto que tiene la justicia de comprobar si lo hubo o no, estaba involucrado el ministro de Hacienda. ¿En qué consistía? En que un grupo de funcionarios del alto gobierno, incluido también asesores ministeriales, que aquí tienen un papel preponderante, ubicaban a un grupo de congresistas vitales para que se apoyaran los proyectos del Congreso. Y le decían a Olmedo que los contactaran para que se les dieran jugosos contratos en las regiones que les convenía.
Entonces aquí ya aparecen en escena 2 ministros y aseguran que en ese momento también estaba enterado de esas reuniones el entonces director del DAPRE y ahora cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Aquí hay un denominador común. Usted decía al principio cuáles eran los congresistas comprometidos y sus partidos, pero aquí hay un ala del partido Alianza Verde que está muy comprometida. Uh-huh. Sandra Ortiz, Alianza Verde. Carlos Ramón González, Alianza Verde. Iván Name, Alianza Verde. Entonces vemos... También está Partido Liberal. También está, por supuesto, Partido Liberal, y aquí hay una cosa muy importante. Andrés Calle, a ver, y el Partido Conservador, que es vital porque acuérdese usted cuál es el origen de Olmedo López. Si bien el presidente nos dijo en plena inauguración de la legislatura el pasado fin de semana que Olmedo era de la izquierda, y Olmedo le dijo a la Corte Suprema que todavía tenía guardado el carné del M-19. Lo cierto es que él empezó su carrera política, por llamarlo de alguna manera, con Trujillo, el poderoso conservador de Antioquia, que senador. Ha pasado en este escándalo, digamos que algunos dirían de agache, otros dirían que discretamente, y él diría que no tiene nada que ver. Senador Trujillo. Exactamente. Acuérdese que así empezó Olmedo. Olmedo, después de estar con los conservadores, pasó al Polo, y del Polo, después de intentar llegar al Congreso sin ninguna suerte, se convirtió en el flamante director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que hoy el gobierno se da golpes de pecho por haberlo nombrado. Pero bueno, digamos que en ese organigrama que se está investigando hasta ahora. Lo que dice aquí la periodista Marta Soto quedó muy claro en los chats que publicó hace unos días Noticias Caracol. Chats que fueron entregados por Sneider Pinilla y por Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia. En esos chats se ve claramente cómo hay una triangulación para beneficiar a unos congresistas con contratos, con el argumento de que si no se les entregan, ellos no van a votar a favor de las reformas, en especial de la reforma de salud. En uno de los chats que publicó Noticias Caracol, aparece hablando de Sneider Pinilla, que en ese momento era subdirector de la UNGRD, con el ministro Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. En ese chat, Sneider le recuerda al ministro que por favor agilice el tema de los contratos, porque de por medio está la aprobación de las reformas en el Congreso. Buenas tardes, subdirector. Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Pocos minutos después de ese primer intercambio de mensajes de texto, Bonilla llamó a Sneider Pinilla por WhatsApp, tal como quedó registrado en las conversaciones. Según el testigo, el ministro le explicó que era urgente que Olmedo López se viera con él al día siguiente en su despacho. Pinilla cuadró la cita. También hay otro chat en el que aparece de nuevo Sneider Pinilla, pero esta vez hablando con una asesora del Ministerio de Hacienda, que es el enlace de ese ministerio con el Congreso. Su nombre, María Alejandra Benavides. Ella aparece en el chat hablando de que ya están listos esos 3 proyectos que han pedido ya los congresistas, y señala que esos 3 proyectos fueron enviados a Hacienda por parte de Jaime Ramírez, que es el enlace que tiene la presidencia con el Congreso y que coordina el DAPRE, que en ese momento estaba dirigido por Carlos Ramón González y que hoy dirige Laura Sarabia. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Marta Soto, la jefa de la Unidad Investigativa del Tiempo, nos cuenta muy bien aquí
¿Quiénes son los congresistas que estarían metidos y quiénes no están todavía metidos en este berenjenal? Hay muchos congresistas que empezaron a aparecer. Por ejemplo, Uadid Mansur, también conservador. ¿Por qué no lo ubicamos presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? Es muy importante. Y hay una cosa y el precedente es que su padre estuvo investigado por parapolítica, pero bueno, aquí las conductas, es clarísimo que las conductas penales son individuales. Pero Uadid tiene una doble condición. No solamente es cabeza de la Comisión de Acusaciones, por lo menos hasta ahora, porque pues van a cambiar ahora en la nueva legislatura, sino que también hace parte de las comisiones terceras de Cámara y Senado, que son las llamadas Hacienda y Crédito Público. Estas son realmente muy importantes porque la Fiscalía, que digamos que va a un ritmo totalmente diferente, por no llamar que está rezagada a la prensa y rezagada también a la Corte, que le lleva mucha ventaja. La semana pasada nos sorprendió con 9 nombres, 4 que ya conocíamos, Name, Calle, Uadid Mansur, porque ya lo conocíamos, y Julio Elías Chagui, partido de la U, que ya había salido mencionado, sino que nos dio 6 más, que la Unidad Investigativa del Tiempo se puso a la tarea de buscar qué denominador común tenían. ¿Quiénes eran? Le voy a decir, por ejemplo, Juan Diego Muñoz Cabrera, Partido Verde. Está también Julián Peinado Ramírez, Partido Liberal. El senador Juan Pablo Gallo Maya, Partido Liberal. La senadora Liliana Esther Vitar Castilla, Partido Conservador. Y la representante Karen Astrid Manrique Olarte, de Arauca, Curul de Paz. Y el denominador común es que todos hacen o hicieron en su momento parte de la Comisión Tercera, que es la de la chequera del país, porque por ahí pasan no solamente la aprobación del presupuesto general de la Nación, sino que también pasa el presupuesto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que recibió una jugosa partida adicional, casi por 220 millones de pesos. Y en uno de los chats, porque nos va a tocar empezar a hablar de esos chats, uno de los, podríamos decir, asesores estrella de Casa de Nariño, estamos hablando de Jaime Ramírez Cobo, que yo creo que usted lo había mencionado en uno de sus capítulos anteriores, en la trama de la cadena de WhatsApp que involucran a Laura Sarabia, la primera dama, el fuego amigo, etcétera. Pues esta misma persona le advierte a Sneider Pinilla que se le van a caer unos empréstitos del gobierno, que qué está pasando con unos 3 específicamente, con 3 digamos que proyectos que se estaban adelantando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 3 jugosos contratos que eran en Saravena, que eran también en El Salado, en Carmen de Bolívar, y eran, se me está escapando el tercero, pero ya lo recuerdo rápidamente, en otro lugar en Córdoba, que usted sabe que también aquí hay un denominador común en Córdoba, que es en Cotorra. Entonces uno pregunta, ¿por qué un asesor de Casa de Nariño, cercano a Laura Sarabia, estuvo en la época de Mauricio Liscano y también en la época de Carlos Ramón González, le está preguntando a un funcionario de segundo nivel por 3 contratos millonarios, suman 92 mil millones de pesos, y le está diciendo que se les van a caer unos empréstitos del gobierno? Uno dice, bueno, ahí pues, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es el link? Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas que están por responderse. Entonces, usted se metió en otra pata que le salió el gato, y es que estos contratos que se aprueben no los paga Hacienda, los paga la fiduprevisora. ¿Y quiénes estaban en la fiduprevisora? Ahí es muy importante porque efectivamente uno de los retos del periodismo investigativo, específicamente de la Unidad Investigativa del Tiempo, fue ubicar ese contrato, porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene un mecanismo de contratación de excepción. Entonces todo lo maneja la fiduprevisora. En esa época estaba, acuérdese usted, uno de los directores de la fiduprevisora, Marín, Mauricio Marín, que terminó saliendo por el escándalo de la salud de los profesores, pero él era la cabeza, y su segunda a bordo, por decirlo de alguna manera, era Daniela Andrade Valencia. Andrade Valencia es muy importante, Daniela Andrade Valencia,
que es la novia de Jaime Ramírez Cobo. Ambos salieron a la luz pública en mayo, cuando el periódico El Tiempo contó que acababan de instaurar una denuncia penal porque aparecían en esa cadena de WhatsApp en donde los estaban señalando de muchas cosas, de que había llegado la dama, la fiduprevisora, aunque a ella la antecede, y hay que ser muy claros, una brillante hoja de vida, pasó por la Contraloría, pasó por la Superintendencia de Notariado y Registro, digamos que es una profesional reconocida, los estaban involucrando, y a Jaime Ramírez Cobo lo señalaban como ser una persona muy cercana, ser una persona allegada al hermano de Laura Saravia, Andrés Saravia, que estaba involucrado en esa cadena de chats, porque decían que se estaba encontrando en una lujosa oficina del Parque de la 93 con potenciales contratistas del Estado que estaban detrás de jugosos contratos, valga la redundancia. Ahí también acuérdese que de ahí salió la alerta de la primera dama, Verónica Alcocer, en donde también denunció ante la Fiscalía que en esa cadena de WhatsApp la iban a intentar involucrar con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y que ella sabía que esto era fuego amigo y que esa cadena de chats estaba siendo elaborada por un grupo de funcionarios del propio gobierno, de su esposo. La unidad investigativa del Tiempo descubrió que los contratos que se le iban a entregar a congresistas desde la UNGRD y de los que se habla en los chats que involucran a los ministros, al ministro Ricardo Bonilla y al asesor presidencial Jaime Ramírez, venían del gobierno de Duque y no habían sido pagados. ¿Qué pasó con esos contratos? Lo primero que encontramos es que en el caso de los 3 contratos por los que andaban averiguando de manera afanosa los asesores ministeriales y de Casa de Nariño, esos 3 venían del gobierno Duque, pero tienen un denominador común. Por lo menos lo pudimos corroborar en el de Cotorra y en el del Salado. Y es que habían sido retirados por los alcaldes de turno porque o no cumplían requisitos o simplemente en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no se les dio prioridad. Pero, oh sorpresa, en plenas fiestas navideñas de 2023, mientras parte del gobierno suplicaba que por favor Olmedo López fuera restituido a su cargo porque había sido suspendido por la Contraloría General, Sneider Pinilla empezó a llamar a los alcaldes de turno a decirles que volvieran a presentar los mismos proyectos. Lo que nos hemos dado cuenta es que no se les hizo ningún tipo de ajuste diferente al de que algunos hasta duplican el monto original. Muchos de ellos también fueron emitidos o son otorgados sin CDPs, que son el certificado de disponibilidad que tiene todo contrato, que es hecho por el Estado, ¿no es verdad? Y que tiene que tenerlo para poder... Pero lo empezaron a tramitar y ese era el afán. Y hay que tener en cuenta una cosa, el señor presidente dice que él aprobó esa plata, pues plata nuestra, ¿no? Eso que quede claro que es plata de todos los colombianos, para mitigar la peor sequía. Sí. Y pues nosotros empezamos a revisar los proyectos y de sequía no tienen nada. Por ejemplo, en el caso de Cotorra, las obras eran la intervención correctiva de recuperación de un sistema de drenaje. O sea, no era ningún tipo de inundación, ni tampoco era carencia de agua para ningún grupo de campesinos. En el caso del Salado era la construcción de un socavón. Y en el caso de Saravena era la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundamiento. Es decir, que no había ninguna emergencia humanitaria por algún tipo de desastre, que es, digamos, que la esencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino que eran proyectos que quedaron demostrados que si los hubieran hecho o no los hubieran hecho, no había ninguna diferencia. Lo único es que los revivieron a finales del 2023, en plenas fiestas navideñas, por el doble del presupuesto. Y parece que el mismo modus operandi se repitió en 8 regiones del país. Así que, como usted bien lo dijo al principio, esto apenas está comenzando. Hasta el momento, el exministro Luis Fernando Velasco niega haber tenido cualquier vinculación, a pesar de que estuvo un mes al frente de esa unidad, con cualquier escándalo de corrupción. Lo mismo ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien además
ha sido defendido por el presidente de la República en varias oportunidades, con la tesis de que es un hombre probo, y que lo que estaba haciendo no era ni corrupto ni por debajo de cuerda. ¿De qué podemos estar seguros, Marta, con todo lo que usted ha investigado? Pues mire, por ahora lo que es cierto es que él parece que le daba instrucciones a Olmedo López. Y pues él en su momento nos dijo, acuérdese que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está adscrita al Ministerio del Interior, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, acuérdese que antes inicialmente era una oficina y ahí se convirtió después en una entidad independiente con una jugosa chequera. Pero él lo que dice es que cuando él estuvo en esa palomita, por llamarla de alguna manera, él no firmó ningún contrato, ni aprobó ningún convenio, ni estuvo metido en absolutamente nada, que por el contrario, él asegura que en los temas de la Mojana, acuérdese usted, Caregato y todo sí, ese Caregato. problema de las inundaciones, que él había hecho como una especie de cotizaciones y que está probado que él hubiera podido hacer o contratar esos mismos trabajos por la mitad del precio que lo terminó haciendo Olmedo, o sea, en una clara indicación de que ahí hay algo que investigar. Pero él asegura que no tuvo nada que ver. Cuando él estuvo hubo un escándalo, y es que Olmedo dice que después de que salió el ministro encontró a un funcionario que él había ascendido con un maletín con un dinero en efectivo, pero lo que dice por el contrario ahora el exministro Velasco es que le pidió de manera insistente, me lo dijo a mí, verbalmente al director de la UIAF para que investigara a varios funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y nunca pasó nada. En la UIAF. En la UIAF no pasó nada. Acuérdese que el hermano del director de la UIAF terminó trabajando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero bueno, con una prima también del hijo del presidente. Entonces digamos que ahí como que hubo un cruce, aunque Olmedo asegura que fue por hojas de vida. Pues son coincidencias que llaman la atención o no dejan de llamar la atención. ¿Qué dice Luis Fernando Velasco? Que él ya habló con la corte y que él entregó las explicaciones del caso y que el que tiene que responder es el ladrón de Olmedo, que además es un confeso corrupto. ¿Qué hay? Unos chats que definitivamente hay que revisar. En uno de ellos, por ejemplo, el ministro le está pidiendo a Olmedo que por favor se agilice el pago de un contrato de unas personas que han sido, digamos, dice que hicieron una gestión importante en Nariño con un tema de gas. Sí. Entonces, pues hay que mirar qué pasó con esa insistencia, por qué tanta insistencia. Olmedo también dice que el ministro le pidió que comprara rápidamente los bienes, las fincas de Rosas Cauca para ubicar a las familias que estuvieron impactadas por ese deslizamiento. El ministro en su momento nos dijo, pues claro que yo estuve presionando porque es un compromiso del gobierno de reubicar a esas familias. Pero digamos que va a ser la justicia la que tiene un reto muy importante, establecer qué era realmente una emergencia de gestión del riesgo y que era realmente un contrato inventado para beneficiar, inflado además, para beneficiar a terceros. Otro de los señalamientos que hizo Olmedo López en ese registro noticioso que presentó Noticias Caracol tiene que ver con una supuesta entrega de un contrato en Arauca al ELN. Oigan a Olmedo López. El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca. Es que ellos emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Pues con contratos, honorable magistrado. Yo creo que ya ahí me van entendiendo. En esa negociación ha salido a relucir en nombre de una representante a la Cámara por la curul de las víctimas, Karen Manrique. Ella también ha salido a negar que su participación en esta negociación tuvo que ver con algún delito y ha dicho que es absurdo que se le señale de estar beneficiando al ELN cuando
ella representa la curul de las víctimas. Marta Soto nos va a explicar que hay 2 contratos que tienen que ver con la unidad y Arauca. María Jimena, ahí hay 2 cosas diferentes. Hay un contrato por los que preguntaban los asesores presidenciales, que es en Saravena, por 30.000 millones de pesos. Y donde hay una cosa adicional que hay que decir, que Olmedo López dice que la prueba reina de que sí estaban direccionados es que cuando supuestamente Karen Manrique fue a pedirlos, como vocera de los miembros de la comisión o de un grupo de congresistas de las comisiones mixtas de Hacienda y Crédito Público, ella de su puño y letra escribió en la libreta de Olmedo quiénes eran los congresistas que se iban a beneficiar y cuáles eran los municipios. Ese documento ustedes lo pueden encontrar en eltiempo.com. Nosotros, al igual que Semana, lo publicamos este fin de semana. Y hay otro convenio, este es un convenio diferente al de esos 3 contratos que le entregó Olmedo a la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, que tiene que ver con un programa que viene desde mucho atrás, que son obras por impuestos. ¿Qué nos empezó a decir? Nos empezaron a decir líderes locales. Y esto es muy importante porque si bien el trabajo de los reporteros de la unidad investigativa es con bases de datos, es cruzando información, buscando documentación, llamando gente, también ha sido muy importante la información que han entregado personas en la zona. Ellos piden que por favor se revise si en ese acuerdo hay un convenio que se firmó por esa misma época, en la época finales del año pasado, con una muy importante petrolera, Parex. En diciembre del año pasado. Canadiense. Realmente creo que fue en septiembre del año pasado, en donde estuvieron varios personajes que hoy tienen mucho que ver con este escándalo. Estaba Olmedo López, estaba la representante Karen Manrique y estaba Sandra Ortiz. ¿Qué dijo Olmedo en las declaraciones? En Arauca no se firma ningún contrato, no se puede hacer ninguna obra sin el beneplácito del ELN. ¿Qué están pidiendo? Que se investiguen. ¿Cómo la petrolera Parex había denunciado en 2023 que venía siendo blanco de amenazas por parte del ELN y que había tenido que suspender sus labores de exploración y explotación? Después hubo un hallazgo muy importante de un pozo en asocio con Ecopetrol y surge este convenio que es nuevo y que es el que están pidiendo que se verifique, en donde Parex se compromete a entregar maquinaria amarilla por 84.640 millones de pesos, supuestamente para ser utilizadas en obras de mitigación del invierno en Arauca, con participación de muchos actores locales. Eso es lo que se está pidiendo. Ahí estuvo también de alguna manera la Agencia de Renovación del Territorio. Ahí está en cabeza Raúl Delgado, que es un político de pura cepa de Pasto. Estuvo en la alcaldía, estuvo en la gobernación y ahora está en la Agencia de Renovación de Territorio. Nosotros hablamos con él y él dice que llevan más de 235 proyectos similares por más de 1,7 billones de pesos que han beneficiado 205 municipios y que no tiene nada diferente y que no hubo ningún tipo de presión. Pero gente del propio gobierno, cuando supieron que nosotros íbamos a publicar y tenemos cómo probarlo, dijeron que íbamos a crear ruido innecesario porque había personajes incómodos en ese convenio y entre esos está, sin lugar a dudas, pues Olmedo López. También la representante que ha salido a negar tajantemente. Manrique ha dicho, oiga, es un contrasentido que si yo soy una representante de curules de paz de las víctimas, alguien intente siquiera vincularme con el ELN. Esa ha sido su defensa. Ella ha sido enfática en que lo único que ha hecho es trabajar en pro de esa región muy golpeada por la violencia. Lo que llama la atención es que del propio gobierno nos han dicho, y lo dice Olmedo en su declaración ante la Corte Suprema, que nada puede pasar en Arauca sin el visto bueno del ELN. En esa foto del año pasado de la cual habla Marta Soto y en la que estaba Olmedo López y Karen Manrique con Sandra Ortiz, entre otros, también estaba un representante
del movimiento político de masas de Centro Oriente. Una organización que es clave dentro de las comunidades de Arauca. Un departamento que desde hace muchos años tiene un poder que la domina y del que todo el mundo ha sido testigo, el ELN. El hecho de que haya estado en esa foto un representante de este movimiento que tiene un espacio político ganado a pulso por ellos mismos en un departamento que es controlado política y militarmente por el ELN, ha sido interpretado o fue interpretado por el propio Olmedo López como si este contrato de obras por impuestos se le hubiera concedido al ELN. La situación se ha vuelto tan compleja y tan difícil de dilucidar que hasta José Félix Laforí, que forma parte de la mesa de negociación con el ELN, ha salido a pedir que se frene la negociación hasta tanto no se aclare qué fue lo que pasó ahí en Arauca. A fondo ha podido constatar que la mesa no tenía ningún conocimiento de ese contrato. Nosotros hicimos la tarea juiciosos del movimiento político de masa social y popular de Centro Oriente. Encontramos que efectivamente estuvieron presentes cuando Sandra Ortiz presentó ese convenio millonario. Efectivamente, Olmedo dice que la utilización de esa inversión millonaria por parte de la petrolera Parex tenía que ser discutida con las comunidades, pero también encontramos un comunicado de prensa que nosotros lo mencionamos ahí, incluso lo publicamos, en donde el movimiento político de masas sale a negar tajantemente señalamientos que les hicieron en su momento. Estamos hablando de enero de 2022, si mi memoria no me falla, en donde un cabecilla de las disidencias de las FARC los trata a ellos de vincular con el ELN y lo han negado de manera tajante. Pero como hemos dicho desde el inicio de este podcast, esta investigación hasta ahora comienza. Y en el capítulo de los que faltan, es evidente que faltan nombres, como el del senador Trujillo y como el del primo de la primera dama, Mario Fernández Alcocer. Pues mire, en el capítulo de los que faltan, pues yo creo que hay que mirar quiénes eran los interesados que, por ejemplo, pasaran en el Congreso algunas iniciativas. Olmedo lo dice, que una de las iniciativas que estaban aceitando era la reforma a la salud. En esa reforma a la salud, acuérdese que pasó holgadamente por Cámara y se hundió en el Senado, que esa es una de las defensas del doctor Iván Name. Él dice que él ha sido un opositor, a pesar de ser de un movimiento afín al pacto histórico de izquierda, que es la Alianza Verde, que él se convirtió en una especie de opositor al gobierno. Pero, por ejemplo, falta ese capítulo. Nosotros hicimos una revelación de una reunión muy interesante en donde estuvieron el senador Trujillo y el ministro de Salud, en donde después llegó a esa reunión el primo de la primera dama, Alcocer. Mario Fernández Alcocer. Él accedió muy amablemente a hablar con El Tiempo de esa reunión y él dice que fue una coincidencia, que cuando él llegó a un conocido restaurante a desayunar ya estaban el ministro de Salud y estaba Trujillo, el senador Trujillo, y que después Trujillo se pasó a su mesa a hablar del interés que tenía de ser el próximo presidente del Senado, en cambio de Fincho Cepeda, que finalmente terminó siendo el ungido. Entonces yo creo que ahí hay que mirar qué otros personajes, qué otros altos funcionarios del gobierno, sin el conocimiento del presidente, porque eso sí hay que dejarlo claro. Olmedo dice que el presidente no sabía, que todo estaba saliendo bien en el Congreso para algunas iniciativas. A la gente hay que creerle. Él ha sido enfático en que el presidente lo desconocía. El presidente mismo lo ha dicho, que no sabía que a la persona en la que había depositado su confianza estuviera haciendo esto. Pero también hay que dejar claro, María Jimena, que si no es por el periodismo investigativo de varios medios, este escándalo no hubiera salido a la luz pública. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.